Evangelio de Juan, capítulo 17, continuando con nuestra serie, a partir del versículo 11. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Yo guardé a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Puede tomar su asiento. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a ver en esta mañana, continuamos viendo en esta mañana Juan 17, y debemos que recordar, ¿sí? No debemos perder de vista que Juan 17, Jesús está orando al Padre la noche antes de ser arrestado, en realidad esa misma noche, antes de ser arrestado, unas horas antes de ser arrestado, ¿sí? Antes de ser traicionado por Judas, con un beso, ¿sí? Él está orando antes de esto, después de que hubo cenado con los discípulos, hace esta oración sumo sacerdotal, y en esto está orando por él, por la gloria del Padre, por sus discípulos y por todos aquellos que creerán después por la palabra de los discípulos y todos aquellos que prediquen el Evangelio en adelante, ¿sí? Esta oración es conocida como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Y lo es. ¿Sí? Jesús está orando, rogando al Padre por los suyos, por aquellos que le fueron dados antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a ver cómo Dios guarda, ¿sí? Por pedido de Jesucristo a los suyos. En primer lugar, vamos a ver que Jesús pide que sean guardados para que sean uno. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver, Jesús le pide al Padre que los guarde, ¿sí? Guardados para ser uno, el versículo 11 y 12. Jesús dice, yo ya no estoy en el mundo. Jesús ya se está viendo entrando a la gloria donde él ya pertenecía. Y dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Pero él, como ya ve su obra completa, antes de realizarla en el tiempo, la obra completa de Cristo ya estaba realizada. Y entonces él en esta oración dice, yo ya no estoy en el mundo. Estos están en el mundo, esta manada pequeña que me diste para que cuide, para que no los pierdas, están en el mundo. Pero yo voy a ti. Y él hace una petición. Padre Santo, guárdalos por tu nombre. A los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Esta es la primera petición que vemos acá, en este fragmento, en este extracto de la Escritura, guardados para ser uno. Jesucristo habla como entrando al trono celestial ya, él dice, yo ya no estoy en el mundo. Él sabía que nada ni nadie podría estorbar que él cumpliera la misión que se le había sido asignada. Él venía a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, y su culminación sería en la cruz, ¿sí? Crucificado, recibiendo la ira de Dios, porque él cargaba con nuestras culpas, con nuestro pecado. Esto era el propósito de Dios desde la eternidad. Entonces él ya ve una obra consumada, pero está rogando para que aquellos que el Padre Santo les dio no queden huérfanos, ¿sí? Y él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Entonces su oración, a propósito, él está orando así para que sus discípulos escuchen esta oración.
Y él dice, Padre Santo, guárdalos por tu nombre, para que sean uno, a ellos que me diste, a estos que me diste, para que sean uno, ¿sí? Guárdalos por tu nombre. Y es interesante cuando en todas las partes de la palabra de Dios se habla, se menciona y se hace alusión al nombre de Dios, porque no es simplemente un nombre, ¿sí? Entonces, la petición que Jesús le pide al Padre es, guárdalos, porque son tuyos. Padre Santo, guárdalos en santidad. Padre Santo, guárdalos por tu integridad. Si no habiendo otro mayor por quien jurar, en la antigüedad vemos en la Escritura, cuando le hace las promesas a Abraham, y dice, por mí mismo he jurado, ¿sí? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra y que voy a cumplir todo lo que te prometí. No hay otro nombre más excelso que el de Dios. Pero vuelvo a repetir, no es simplemente el nombre. Decir el nombre de Jehová, decir, Padre, guárdalos por tu nombre, está diciendo por tu santidad, por tu integridad. El nombre de Dios está en juego si Dios no protege, no guarda y no salva a aquellos que Él ha elegido y ha salvado por el sacrificio de Cristo. Entonces, es más allá que un simple nombre. Cuando decimos el nombre de Dios, estamos hablando de Dios en todos sus atributos, ¿sí? En todo su esplendor. Ahora, Él le pide al Padre Santo que los guarde y que ellos sean uno. Es la petición. Guárdalos por tu nombre para que sean uno como nosotros. El Dios Trino es una unidad perfecta. Están de acuerdo, es una unidad en propósito, en amor, en todo lo que existe. Ellos son perfectos. Bueno, nosotros, ¿sí? Los discípulos tuvieron sus diferencias y toda persona, pecadora que ha sido salvada, sigue teniendo imperfecciones porque mientras estemos en este mundo vamos a seguir pecando. Pero el ruego de Jesús al Padre es que los creyentes, los discípulos sean uno, como Dios es uno en la Santa Trinidad, ¿sí? Para que los discípulos sean uno en un solo sentir, para que sean imitadores del Dios Trino, ¿sí? En esta unidad, uno en amor, uno en propósito, uno en defensa de la verdad, uno en esencia, para que nosotros podamos practicar ese llamado a los unos a los otros, ¿sí? Tanto amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, porque somos uno, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Uno en su posición frente al mundo. Eso es que Dios ha santificado a su pueblo, ha dicho, estos son míos y no son del mundo. Entonces, el cristiano no debe amar el mundo, no debe aferrarse al sistema de este mundo. Esa es la petición que Cristo le está haciendo al Padre. Guárdalos por tu nombre para que sean uno. La unidad de la iglesia es dada por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes, ¿sí? De los cristianos. Y esa unidad que el Espíritu Santo le da a cada creyente lo impulsa a imitar a Cristo y a servir a sus amados hermanos, ¿sí? Porque el Señor me ha amado, yo amo al Señor y debo ser uno. Tengo este sentir que hubo en Cristo Jesús y debo ser uno, ¿sí? Con los demás hermanos, imitar a Cristo, despojarme de mí mismo, humillarme y servir a mis amados hermanos sin distinción alguna. Él dice, yo guardé a los que me diste, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Jesús, mientras estuvo en su ministerio terrenal, Él buscó, salvó y guardó a aquellos que le fueron dados por el Padre, que le habían sido dados antes de la fundación del mundo. Ninguno de ellos se perdió. Jesús está garantizando nuevamente que hay seguridad en Cristo. Hay seguridad en Él, porque ninguno de ellos se perdió, aquellos que Jesucristo vino a buscar, a salvar y a guardar. Y en el día postrero, Él tiene la orden de resucitar a todos aquellos que han muerto esperándole, pero que murieron creyendo en Él.
Entonces, él dice, mientras yo estaba con ellos, yo los guardaba, los cuidé. Jesús los pastoreó a los discípulos mientras estaba en el mundo. Los alimentó, les enseñó, les dio la palabra de Dios, los cuidó, los alimentó con la palabra de Dios. Él los cuidó porque Él es el buen pastor y dio su vida por sus ovejas. Como fiel pastor, los pastoreó en todo tiempo. ¿Sí? Nadie se los pudo arrebatar de sus manos. Los que creen en Jesús como Señor y Salvador de su vida están seguros. Están seguros porque su Salvador los ha perdonado y los está pastoreando. La salvación en Cristo es segura. Hay un detalle ahí que a muchos enemigos de la Biblia no les gusta. Que Jesucristo diga, yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Se hace referencia a Judas. ¿Sí? Judas era uno de los 12, estaba entre ellos, pero no era de ellos. ¿Pero por qué estaba Judas ahí? Bueno, para que la escritura se cumpliera. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En Cristo se cumple todo lo que Dios había prometido, porque Cristo es la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Un redentor, alguien que venga a redimir, a salvar a hombres pecadores para llevarlos al cielo, a aquellos que el Padre había elegido antes de la fundación del mundo. Ahora, la escritura debía cumplirse. Estaba escrito que lo que el hijo de perdición iba a hacer, que Judas, ¿sí?, iba a traicionar. En realidad, un hombre de la confianza del círculo íntimo de Jesús iba a cumplir esta promesa. En este caso, está haciendo referencia a Judas. Estaba escrito que así debía ser. Salmo 41:9 dice, aún mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Unas horas antes de esto, Jesús dice, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y dio el bocado a Judas. ¿Sí? Entonces Judas sale de ahí, Satanás entra en su corazón y va a buscar los alguaciles que en una hora después vienen y lo arrestan en el huerto a Jesús. Y con un beso entrega al Hijo de Dios. La escritura debe cumplirse. Génesis 3:15 se cumplió. La simiente de la mujer, que es Cristo, iba a ser lastimado en el calcañar, por así decirlo, iba a ser herido, no de muerte. Cristo muere en la cruz, pero vence la muerte, con la muerte resucitando. Pero en la cruz es cumplido también lo que dice Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto se cumplió. Entonces, la escritura, la palabra de Dios debe cumplirse. Esto no escapó a la mirada del Señor soberano. No se le fue de las manos en el plan de Dios que Judas, uno de los 12, haya traicionado a Jesucristo. Domingo pasado escuchábamos acerca de que Dios es el controlador de todas las cosas. Él ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede ha sido orquestado por Dios, decretado por Dios, y así como van sucediendo, todas las cosas en el tiempo es lo que Dios ha decretado que sucediera. ¿Sí? Todas las cosas. Esto no escapó a la mirada del Señor soberano. Esto estaba decretado desde antes de la fundación del mundo y así debía suceder. Sus decretos son fieles y verdaderos. Jesucristo pastoreó a los suyos, los guardó y ahora le dice, Padre, te los encargo, porque yo voy a ti. ¿Sí? Ninguno de ellos se perdió. Cuando yo estaba en el mundo los pastoreaba y los cuidaba. Ahora guarda a los Padres Santos. Son tuyos y me los diste. Con un propósito, para que sean uno. Así como nosotros. Hablando del decreto soberano de Dios,
en la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 3, el primer extracto, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Pero de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. ¿Sí? Dios permite, Dios ha decretado todas las cosas, y todas las cosas que nosotros vemos que el hombre maquina con su corazón para mal, para el mal de los que le pertenecen a Dios, Dios siempre lo usa para su gloria y para el bien de los suyos. Nuestro hermano hablaba de José, lo ponía como ejemplo. José fue odiado por sus hermanos, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo a Egipto, pero al final, cuando sus hermanos vienen llenos de necesidad y con hambre a Egipto, que él se revela y dice: ustedes planearon todo para mal, me odiaron, me quisieron matar, pero Dios estaba orquestando todas estas cosas, permitiendo así para que yo me adelante a ustedes para poder preservar a su pueblo, ¿sí? Las 12 tribus. Y ahí la promesa de Dios y el decreto de Dios que había sido prometido a Abraham, Dios preservando el linaje de donde vendría el Salvador, Jesucristo. Todo esto es algo hermoso, donde Dios orquesta todas las cosas para su gloria y para el bien de los suyos. Todo lo que sucede, sea bueno o malo a nuestros ojos, es para la gloria de Dios y es para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos. Esto es así. ¿Sí? Por eso la oración de Cristo es: guárdalos para que sean uno como nosotros. Somos el pueblo de Dios, debemos ser uno en propósito, uno en sentir, uno en defensa de la verdad, uno en esencia, uno en la posición frente al mundo. Dios te está cuidando, Dios te está cuidando, no hay nada que temer, ¿sí? No tenemos nada de que temer, estamos escondidos con Cristo en Dios, dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Vamos a nuestro segundo punto. Versículo 13 al 16. En nuestro segundo punto vamos a ver la oración de Cristo que pide al Padre, ¿sí?, que los guarde del mal. Versículo 13 al 16. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús quiere que sus discípulos escuchen estas palabras, ¿sí? Él dice: hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús quiere que ellos escuchen lo que Él está orando a su Padre Santo para que tengan gozo, para que el gozo de Cristo esté en ellos mientras son uno en amor y en propósito y a la batalla en contra del mundo. Ahora, algo que nos llama mucho la atención. Él dice: yo les he dado tu palabra, versículo 14. Si uno mira el versículo 8 de Juan 17, Él dice: porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ya hablamos de esto. Cristo les dio las palabras de Dios a los discípulos reconocieron que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no había otro lugar a donde ir, porque solo Cristo era lo que Dios había provisto para que los hombres sean perdonados y salvados del infierno. Entonces Jesucristo ya les ha dado la palabra, pero el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Jesucristo está orando así y Él dice: yo quiero que ellos escuchen para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús se deleita dándonos del gozo de la salvación, de ese gozo que Él tenía yendo a la cruz, sabiendo los resultados que eso traería. Iba a sufrir aflicción por un momento, por un lapso de tiempo, pero Él había visto
el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Entonces estaba gozoso porque él iba a salvar a muchos. Ahora, guardados del mal, ¿sí? Jesús le está rogando al Padre no que saque a sus discípulos del mundo. No es esta la oración. Cualquiera de nosotros diría, bueno, pero ¿por qué Jesús no se lo llevó automáticamente a los 11? ¿Sí? Después de la resurrección, después de que apareció y había un grupito ahí, se lo llevó. Bueno, no es el propósito de Dios llevar 11, 12, 120, 500, 3000, 8000. Él tenía mucho pueblo que salvar, que ha elegido antes de la fundación del mundo. Entonces, el ruego de Jesús no es saca a los discípulos del mundo, Padre Santo. No es el ruego este. Al contrario, es guárdalos del mal mientras están en el mundo. Ellos no son del mundo, pero mientras ellos están en el mundo, yo no estoy porque voy a ti, Padre. Mientras están en el mundo, guárdalos por tu nombre. Guárdalos del mal. Ellos no debían salir del mundo. Ellos debían seguir en este mundo, pero no pertenecían a este mundo. El mundo no era digno de ellos, dice el autor a los Hebreos, de hombres piadosos. La oración de Jesús al Padre por estos es que los guarde del maligno, ¿sí? Literalmente es del mal, del maligno, que los proteja de las artimañas de Satanás. Esa es la oración de Jesús. Guárdalos del mal. Si bien Satanás está vencido, a él hace sus esfuerzos por hacer tropezar a los redimidos, engañarlos y confundirlos. Jesús en la última cena, en esta escena, en este mismo contexto, cuando habla de que alguien lo va a traicionar, Pedro dice, yo voy a ir contigo hasta la muerte. En otro evangelio, el escritor dice que Jesús le dice, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces Satanás está pidiendo permiso al Dios soberano para zarandearlos y probar la fe de los discípulos. En realidad los intentos de Satanás es destruirlos, pero se les dio permiso para zarandearos. Y después dice Cristo, yo he orado por ti, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No dice no te va a pasar nada malo. No dice no vas a pecar en contra mío. Dice Satanás los ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tal vez Pedro no entendió nada, pero después le dice, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esto sucedió. Satanás hace sus esfuerzos por hacer tropezar, confundir y engañar a los que han sido salvados por Dios. Y esta es la oración de Cristo. Padre, guárdalos del mal. Ellos no son del mundo, están en este mundo, pero Satanás quiere destruirlos. No puede destruirlos porque Satanás está vencido, pero sí quiere ser un tropiezo continuo para su iglesia. Es como que Jesús dice, no los saques del mundo. Los necesito en el mundo. Guárdalos del mal. Y no se asuste. ¿Sí? Ya vamos al propósito de esto. No los saques del mundo. Los necesito en el mundo. Guárdalos del mal. Sabemos que Dios no necesita a nadie. No los necesita. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo en eso. Dios no necesita a nadie. Pero en este contexto, Jesús no pide que Dios los saque del mundo a los discípulos, sino que los guarde del maligno, porque en cierto sentido, para cumplir los propósitos eternos de Dios que Él había decretado desde la eternidad, los discípulos eran quienes iban a fundar la iglesia. ¿Sí? Jesucristo, la cabeza de la iglesia, les encomienda la gran comisión. Entonces, Dios no necesita a nadie, pero a Él le agradó en su sabiduría eterna usar a los salvados para salvar a otros. Usar a los salvados como instrumentos de Él
con los dones de Él, con las capacidades de Él, simplemente como instrumentos para que prediquen la palabra de Él y que el Espíritu Santo los convenza y los salve. Entonces, era necesario que los discípulos se queden todavía en el mundo. Es la causa por la cual usted y yo todavía no hemos muerto. ¿Se ha puesto a pensar esto? La causa por la cual todavía no hemos muerto nosotros es porque tenemos que seguir predicando el Evangelio. Hay un propósito que la iglesia tiene sobre la tierra: predicar el Evangelio para que Dios siga salvando a los suyos. Es como a Dios le agradó salvar a los pecadores, por la locura de la predicación. Entonces, cuando usted se sienta amargado, depresivo, sin ánimo, usted tiene un propósito. Usted y yo, vos y yo, en realidad, tenemos un propósito en la tierra: predicar el Evangelio de Jesucristo. Ah, no, pero yo no sé. Predica el Evangelio de Jesucristo. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad alcanzar a otros. Predicar el Evangelio. Por eso justamente estamos acá. No es que estamos en este mundo simplemente para acumular años. Ese es el propósito de Dios por el cual Dios ha dejado su iglesia en la tierra, para que predique el Evangelio. Dios no nos necesita, pero le ha agradado usar a su iglesia para cumplir sus propósitos, predicar el Evangelio. El mundo odia a los cristianos, no porque los cristianos seamos mejores que el resto del mundo. En realidad, posiblemente seamos peores que los demás pecadores. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos escogió antes de la fundación del mundo, no por algo especial que hubiera en nosotros, porque éramos de la misma masa de pecadores blasfemos, enemigos de Dios. ¿Sí? Pero el mundo odia a los cristianos, no porque seamos mejores que ellos. Al contrario. ¿Sí? No somos mejores que ellos, no somos más importantes que ellos. El mundo odia al cristiano porque Dios los ha elegido y los ha salvado para que sean su especial tesoro. Nosotros nos vemos así y no vemos mucho tesoro por ahí, pero Dios nos ve como sus preciosos tesoros. Por eso entregó a su Hijo en la cruz por amor a nosotros. Y es algo que nosotros no vamos a entender. Nuestra mente finita y muy limitada no entiende cómo un Dios tan amoroso, tan santo, entregó a su Hijo santo en la cruz para que muriera por mí y por vos. No valíamos la pena nosotros. No somos amables. No somos amables. No somos dignos del que el Señor se haya apiadado de nosotros. ¿Sí? Pero Dios tuvo misericordia y a Él le agradó hacerlo así. Entonces nosotros no tenemos que creernos mejor que el resto, más importante que el resto. Somos para Dios sus piedras preciosas, con las que Él edifica su iglesia, donde Cristo se lleva toda la gloria. Por eso nosotros debemos ser uno, como Él es uno. Mientras tanto, Él nos está guardando del mal. Pero ¿por qué el mundo aborrece a los cristianos? Bueno, porque Él los ha elegido del mundo para hacer su especial tesoro. Vamos a ver Juan 15, 18 y 19. Los versículos acá nomás. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que el mundo va a aborrecer a los que se identifican con Cristo. Pero es porque lo ha aborrecido a él primero. Versículo 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Aborrece al cristiano el mundo porque Jesús nos ha escogido, ¿sí?, para que no seamos de este mundo. Capítulo 16 de Juan, versículos 2 y 3. Dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y estas cosas os harán os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Entonces, cuando el cristiano es aborrecido, odiado en este mundo,
No es lindo sentirse así, pero debemos reconocer una cosa. Me odian no porque yo sea algo mejor que ellos. Me odian porque el Señor me escogió para Él. ¿Sí? Le pertenezco a Él. Debo santificarme, debo apartarme del mundo. Debo seguir viviendo en este mundo, pero con mis principios basados en la ley de Dios. Yo vivo como Dios me manda que viva. Debo esforzarme por eso, no imitar al mundo, apartarme del mundo. Persona que se identifica con Cristo, pero que vive como el mundo, no es un cristiano, ¿sí? Sino que es un impío. Porque hay estas cosas también. Ahora, alguno dirá, bueno, pero si Jesús le está pidiendo al Padre que los guarde del maligno, ¿sí? Que los proteja, ¿por qué algunos cristianos fueron asesinados o están siendo asesinados hasta el día de hoy? ¿Por qué los discípulos murieron, como mártires? ¿Sí? ¿Por qué Dios no los guardó de la muerte? Bueno, Jesús nunca garantizó esto. Al contrario, dice, después de la muerte yo tengo que resucitarlos, o sea que estaba dando la afirmación de que iban a morir. Ahora, Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo también el día y la hora en que cada uno de nosotros vamos a morir. No hemos muerto hoy porque Dios no ha determinado que sea el día de hoy, por lo menos hasta esta hora. ¿Sí? Estamos con vida por su misericordia. Ahora, ¿por qué Dios no guardó a los cristianos que fueron perseguidos, que fueron asesinados, que fueron usados como antorcha humana, ¿sí? Familias enteras? Bueno, porque Jesús no garantiza buena salud, no garantiza una vida sin problemas, no garantiza amabilidad de parte del mundo hacia nosotros. Jesús ya les advirtió para que no les sorprenda el rechazo del mundo hacia ellos. Entonces, Él ya les advirtió para que no los tomen por sorpresa de que serían perseguidos, que sufrirían cárceles, incluso que los iban a matar. ¿Sí? Lo que dice el versículo 2 de Juan 16. Los expulsarán de las sinagogas y hoy viene la hora que cuando cualquiera que los mate pensará que sirve o que rinde servicio a Dios. O sea, los van a matar. Los van a matar. Que los guardes del mal o del maligno no significa que no vamos a tener enfermedades o que no vamos a morir por causa de alguna enfermedad en este mundo o que el mundo nos va a amar. No, no quiere decir esto. No quiere decir que el cristiano tiene que morir a los 90 años acostado en una cama, se acuesta a dormir y despierta en el cielo. Muchos dicen es la muerte ideal. No sabemos cómo vamos a morir. Dios ha decretado eso para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a morir? No lo sabemos, pero sí hay una cosa segura, moriremos. Y tendremos que enfrentar cara a cara a Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros estará delante de Dios cara a cara y dará cuenta, ¿sí? De sí mismo, de lo que haya hecho bueno o malo delante de Dios. Y quiera el Señor recibirnos a nosotros y decirnos, entra buen siervo y fiel. Porque muchos escucharán, muchos enemigos de la cruz, muchos que tienen el mismo sentir que Judas, escucharán, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y esas personas que no son cristianas, saben que no son cristianas en su corazón. Saben que están fingiendo y mintiendo todo el tiempo. Lo saben. Y si no se arrepienten antes del juicio, ese día sufrirán eternamente el rechazo de Dios y la ira de Dios por cada uno de sus pecados. Porque no quisieron reconocer a Cristo, no quisieron arrepentirse y siguieron blasfemando el nombre de Dios en su corazón, intentando engañar a las personas, pero a Dios no lo pueden engañar. Ese día será el día de la verdad. ¿Sí? Nadie puede fingir nada delante de Dios. Jesús no los ha dejado sin consuelo. Jesús les dice, guárdalos del mal. El mundo los aborrece porque no son del mundo. No ruego que lo quites del mal, sino que los guardes del mal. Perdón, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Jesús no los ha dejado sin consuelo. Dijo, los van a perseguir, los van a aborrecer. Pero Él dijo,
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es un consuelo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de este mundo. La única seguridad que tenemos es Cristo. La salvación que nos ha dado es segura y eterna. Una vez que hemos sido salvados, somos salvos para siempre. La salvación en Cristo no se pierde. ¿Sí? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Estamos guardados por el Padre, estamos escondidos con Cristo en Dios. Esa es la seguridad del cristiano. Estamos siendo guardados por Dios, guardados para ser uno, guardados del maligno. El diablo no nos puede tocar, no nos puede destruir, no nos puede arrebatar la salvación, porque no tiene ese poder, no tiene el permiso de Dios, tampoco se lo dará, porque la salvación en Cristo es segura. Pero el mundo nos va a aborrecer, por eso Dios nos tiene que guardar del mal. ¿Recuerdan a Lázaro cuando lo resucitó Jesucristo? Está en este evangelio. Y siempre me da un poco de risa a la vez, pero a la vez medito y digo, qué gran verdad. Porque dicen que los fariseos y los religiosos de esa época, vamos a Juan capítulo 12, querían matar a Jesús, odiaban a Jesús porque él les decía la verdad y la palabra de Dios que es verdad descubría el pecado que había en sus corazones. Pero después de que Jesús resucita a Lázaro, ¿sí? Y hay alegría y muchos creen en Jesucristo por este gran milagro. Miren lo que dice Juan 12, versículo 9. Entonces mucha gente de los judíos supo que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron que matarían también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. No solo aborrecían a Cristo y querían matarlo, sino también iban a matar a Cristo, a Lázaro, porque había sido resucitado por Jesús. Pero ¿cuál era el problema? Lázaro no estaba parado así, decían, crean en mí, yo soy el que resucitó a Cristo. No, Lázaro posiblemente predicaba el evangelio y decía, ahí está Cristo, Él me salvó, Él me resucitó, Él es la vida eterna. Separados de Él nada podemos hacer. Porque era un discípulo, un seguidor, alguien que creía en Jesús. Pero estos hombres se habían propuesto, habían resolvido que matarían también a Lázaro. ¿Y por qué matarían a Lázaro si Lázaro no les había hecho nada a ellos? Bueno, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Entonces era un instrumento de Dios para que la gente crea en Cristo. Bueno, hay que matarlo. Ese es el pensamiento del mundo, o el pensamiento de Satanás, destruir la obra de Dios. Pero nosotros estamos seguros, porque Jesús oró por sus discípulos y oró por nosotros. ¿Sí? Vamos a nuestro tercer y último punto, que es guardados en santidad. Versículos 17 y 18. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Jesús fue enviado al mundo, Él también ahora se va y también Él los ha enviado al mundo. Por eso no tenían que sacarlos del mundo, sino guardarlos del mal, guardarlos en unidad para que sean uno, para que ellos puedan cumplir el propósito con el cual habían sido salvados. Seguir en el mundo, ser enviados al mundo a predicar el Evangelio, guardados en santidad. La santidad es una característica importante en un cristiano. Es tan importante la santidad en un cristiano que sin ella nadie verá al Señor. Es lo que dice Hebreos 12:14. La santidad es el distintivo de un cristiano. A veces la gente cree que alguien que es santa, una persona santa, una persona que ha sido santificado, tiene que vestir vestiduras blancas como símbolo de pureza.
no es esto. Aquel que es santo es aquel que ha sido apartado para un propósito especial. ¿Sí? Ha sido santificado, sacado de un lado y apartado con un propósito final. Bueno, los cristianos han sido salvados de la condenación en el infierno, escogidos desde antes de la fundación del mundo para un propósito especial, para ser el especial tesoro de Dios. Bueno, santifícalos en tu verdad. Padre, aquellos que apartaste del montón de pecadores, que los apartaste, los santificaste para tus propósitos eternos, que ellos sean uno. Guárdalos para que sean uno. Guárdalos del mal, guárdalos en santidad. Que ellos sean santos, que vivan diferente a como vive este mundo. El amor es la característica del cristiano. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, dice Cristo en Juan 13. Yo los amé hasta el fin. Y de esa manera el mundo creerá, ¿sí?, que yo los he elegido. Ahora, la característica de un cristiano es ser santo, es ser apartado del pecado y de todo lo que Dios odia. Y aquel que está siendo santificado por Dios se aparta del pecado, se aparta del mundo y se asocia para ser uno con aquellos que creen lo mismo que él, que tienen ese mismo sentir. Se está santificando a través de la palabra de Dios. Jesús pide al Padre que lo santifique, que santifique a los suyos. Y la manera de santificar a los suyos, la manera que un cristiano es santificado y apartado, purificado del pecado y del mundo, es a través de la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, en esta oración que Jesús quiere que ellos escuchen, es la petición de Jesús, su fiel pastor, al Padre, para que los guarde en unidad, en santidad, y que los guarde del maligno, para que ellos puedan cumplir el propósito con el cual fueron salvados, ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? Los discípulos fueron salvados con este propósito, ser testigos de la resurrección de Cristo. Escuchábamos el domingo pasado, ¿sí? Hechos capítulo 4, versículo 33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Perdón. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran poder y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos daban testimonio de Cristo a través de la predicación del Evangelio de estos apóstoles, de estos discípulos. El Señor iba a seguir salvando a aquellos que Dios había elegido antes de la fundación del mundo y a aquellos por los cuales Jesús oró. Miren lo que dice el versículo 20 de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los 11 discípulos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que sean todos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia, en amor, en propósito, es para que la gente vea a los cristianos, ¿sí?, predicando el Evangelio, y como decía un historiador, cuando veía la iglesia primitiva, decía, cómo se aman, cómo se defienden, cómo no hacen mal a nadie, cómo predican y defienden la causa de Cristo, cómo no se contaminan con los demás, sino que se apartan, se santifican del mundo, no pecan a la manera del mundo, no se desenfrenan, porque tienen un solo propósito, están unidos en amor en Cristo. Y tienen solo una cosa para decir, en Cristo hay salvación, y Dios te va a guardar hasta la eternidad. Entonces, ese es el propósito. Por la palabra de los discípulos, Dios trajo a la salvación a muchos. Y esa palabra predicada que nosotros leemos sigue trayendo hijos a la gloria. ¿Sí? El que ha sido salvado no debe ir al cielo solo, decía un predicador. Sí, debe llevar a otros. No quiere decir que el poder de salvar esté en nosotros. El que ha sido salvado
no debe ir al cielo solo, debe llevar a otros. Quiere decir que si yo he sido salvado, debo compartir el Evangelio. Mirá, en Jesús hay salvación. Si seguís de esta manera te vas a ir al infierno. Cree en Jesucristo y serás salvo. En Jesús hay vida eterna. Es lo más precioso que vas a encontrar en toda tu vida, el perdón de tus pecados, la vida verdadera, la vida eterna. Y después de la muerte estarás para siempre con Él, donde no habrá llanto, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber problemas, donde no va a haber nada de qué preocuparse. Eso hace un cristiano, predica el Evangelio. En Jesucristo encuentro gozo y salvación. Por eso el que ha sido salvado no debe ir al cielo solo. Debe predicar el Evangelio. Debe llevar a otros. No sabemos quiénes se van a salvar de todos los que le predicamos el Evangelio. Pero el Señor ha dejado su iglesia en el mundo para predicar el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás predicando el Evangelio a otros? ¿Querés que otros se salven? Debemos ser testigos de la resurrección de Jesús y de la vida eterna. ¿Sí? Lo que Dios ofrece. El propósito con el cual hemos sido salvados es ser testigos de Cristo, ser testigos de la gran salvación que hay en Cristo, que Dios nos ha otorgado. Si todavía estamos en el mundo, vuelvo a repetir, si todavía estamos en el mundo, es porque Dios quiere que sigamos predicando el Evangelio. ¿Sí? No desperdicies tu vida. No te dejó en el mundo, en este mundo de tinieblas, para que disfrutes los placeres que te ofrece este mundo. Tenés que estar en el mundo, apartarte del mundo, ¿sí? Santificarte, rechazar este mundo, pero vivir para la gloria de Dios. Estamos en un mundo caído, pero ¿saben qué? En este mundo de tinieblas nosotros nacimos, pero Dios nos escogió de este mundo. Nos sacó, nos santificó, nos apartó para Él. Le pertenecemos a Él y somos su especial tesoro. Y Dios tiene en sus propósitos eternos hacer todo este tipo de cosas. Busquen conmigo Hechos capítulo 18. ¿Recuerdan que Jesús en Juan capítulo 10? Él dice, todavía tengo otras ovejas que no son de este redil, que también tengo que atraer. Y vendrán y serán un rebaño y habrá un pastor. No solamente eran los discípulos, no solamente era la iglesia primitiva, sino que todos aquellos que ellos le predicaron, y además a este mundo a lo largo de los años, Dios ha ido salvando a su pueblo que Él escogió antes de la fundación del mundo, que está dispersa en todo el mundo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Acá tenemos en Hechos capítulo 18, en verso 8, verso del 8 al 11. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión durante la noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. El apóstol Pablo, siendo animado por Dios a que no tema, pero que hable y que no calle. No porque Pablo era uno de los más eruditos de la época. Dios le dice, el Señor le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal. ¿Sí? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor había decidido salvar a muchos de los corintios y iba a usar al apóstol Pablo para predicar y enseñar su palabra, para llamarlos al arrepentimiento
pero Pablo era perseguido. Entonces le dice, no temas, no calles, habla, seguí hablando mi palabra. Yo tengo mucho pueblo acá, nadie te podrá hacer mal. Y alguno dirá, pero Pablo murió como mártir, a él lo mataron, según la tradición, lo decapitaron. ¿Cómo es que el Señor acaso falló en eso? No. Nadie te podrá hacer mal. Mientras él predicara el Evangelio, el Señor iba a seguir salvando a los suyos hasta que Pablo cumplió su propósito en esta vida. Y él decía, para mí el morir es ganancia, porque había entendido que la riqueza en gloria en Cristo es la vida eterna. Estar con Cristo es lo que Dios nos ofrece. Entonces la muerte no es un problema para nosotros, a no ser que esté sin Cristo. Pero Pablo es animado por el Señor y le dice al Señor, no temas y no hables y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estamos vivos, estamos en esta ciudad y tenemos un propósito. Tenemos algo que compartir. El Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad también. El Señor ha decidido levantar una antorcha de luz, una antorcha del Evangelio en esta ciudad porque también tiene mucho pueblo para salvar. No temamos, no callemos, sino que hablemos. Amén. Ese es el propósito con el cual hemos sido salvados. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero tenemos un propósito. Debemos predicar el Evangelio. Hay muchas ovejas perdidas que deben ser atraídas hacia el pastor, que escucharán el Evangelio, escucharán la voz del pastor llamándolos, ¿sí? Y vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces la oración, la petición, el ruego en este fragmento que podemos ver es que Dios nos guarde, que Dios guarda a sus discípulos, que Dios siga guardando a los suyos. Guardados en unidad, guardados del mal, ¿sí? Guardados en santidad. Ese es el propósito con el cual el Señor nos está guardando, para llevarnos con Él, pero mientras estamos acá debemos predicar el Evangelio, ser usados por Él para la extensión del Evangelio. Así como nosotros escuchamos alguna vez el Evangelio porque alguien nos predicó, hay otros que están esperando que nosotros les prediquemos el Evangelio. Así que no calles, no temas. Algunas aplicaciones para el consuelo de la Iglesia de Dios. Mientras estamos en este mundo tenemos la seguridad de que estamos siendo cuidados y pastoreados por Dios. Debemos esforzarnos por ser uno, imitando la unidad perfecta que hay en nuestro Dios Trino. Uno en amor, uno en propósito, uno en defensa de la verdad, uno en esencia practicando el llamado de los unos a los otros y uno en nuestra posición frente al mundo. Hablaba Dios, el hermano hoy de Dios, el creador, ¿sí? Dios el creador de todo lo que existe, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, te está cuidando, te está pastoreando, te está sosteniendo en cada momento de tu vida. Ese Dios que creó todas las cosas de la nada. Perdón. Como decía Adrián Rogers, ese Dios que se paró sobre la corteza de ningún lugar, detrás de la cortina de la nada, habló y todo fue hecho. Ese Dios que ha creado todas las cosas, que te ha creado para su gloria y que te ha salvado para su gloria, es el que te está cuidando, que te está pastoreando, que te está alimentando con su palabra. En cada momento de tu vida, Dios te está cuidando. Dios sostiene tu alma, Dios sostiene tu corazón. Todas tus preocupaciones, todo lo que a vos te preocupa, lo que vos no sabes qué va a pasar, bueno, Dios lo está pastoreando y orquestando para su gloria y para el bien tuyo. La santidad es la marca distintiva de un cristiano. La santidad es lo que nos distingue del mundo, no porque seamos mejores, sino porque estamos apartados de lo que Dios aborrece. ¿Sí? Fuimos apartados por Dios y para Dios. Apartados por Dios y para Dios. Le pertenecemos a Él y Él nos cela con un celo santo. Somos su más preciado tesoro. ¿Sí? Dios cuida a los suyos y nadie
nos puede tocar. ¿Esto trae gozo a tu vida? ¿Trae gozo a tu alma? Dios, el creador de todo lo que existe, te está cuidando y pastoreando en todo tiempo. El gozo de Cristo tiene que estar en nosotros. Que ellos tengan mi gozo, decía Jesucristo. Entonces debemos seguir predicando el Evangelio. El Señor sigue salvando a los suyos. Que el Señor nos ayude a estar confiados en Él, aún en los momentos más difíciles que tengamos que atravesar en este mundo. Que el Señor nos ayude. ¿Saben qué? La gloria nos espera. ¿Sí? Jesús volverá pronto. Amén.